Al principio decirles que bueno, esto de ponerle el nombre, el Buda que hay en mí, tiene que ver con esta necesidad de poder comprender que así como Buda fue un iluminado, nosotros también en nuestra vida podemos ir haciendo los pasos que él hizo para poder acceder a una vida más lúcida, de mayor conciencia, de mayor armonía, para estar en contacto con la verdad suprema que hay adentro de cada uno de nosotros. Entonces, la verdad es que este nombre tiene que ver con empezar a entender, porque uno, bueno, piensa en Buda, imagina estas estatuas que tenemos por todos lados, estas imágenes, y está bueno poder entender, sobre todo, que Buda fue un hombre, ¿sí? Entonces, entender que Buda fue un hombre lo acerca más a nosotros y podemos entender que ese camino que él hizo es un camino que sin saberlo quizás nosotros también estamos recorriendo. Así que bueno, vamos a esperar unos minutitos más. Veo que hay otras personas que se están conectando y la idea es que podamos reflexionar sobre este caminar en espiritualidad, ¿sí? Así que espero un poquito más y ya arrancamos. Bueno, ahí veo que alguien más se está conectando. Hola, ¿cómo están? Qué bueno. Hola Matías, hola Silvina. Bueno, voy a empezar, ¿sí? Empezamos. Acá tengo también la compu porque tengo partes que extraje de dichos del propio Buda, así que quiero poder también ir leyéndolo y ir citándolo, ¿no? De la propia palabra del Buda. Así que, bueno, el Buda que hay en mí, que hay en cada uno de ustedes, es lo que vamos a empezar a poder charlar y tratar un poquito hoy para poder entender cuántas cosas que pasó en el camino del Buda también están pasando en nuestro camino, ¿sí? Vamos a explorar digamos, la última parte de la vida del Buda, esa parte en la que él llega a la iluminación. Y vamos a primero entender, como les dije al principio, para los que no estaban conectados todavía, que Buda en realidad era un príncipe, un ser humano, ¿sí? Siddhartha Gautama, y un ser humano que no era ni un profeta, ni el Hijo de Dios, como en el caso de que nos pasa con Jesús para los judeocristianos, ni un semidios, sino que era el hijo del rey de los Sakyas. Ustedes saben que en India hay distintas castas, y la casta más alta es la de los Sakyas, y Buda era un príncipe, ¿sí? El príncipe Siddhartha. Y entonces en su nacimiento ya se produce un acontecimiento que es al poco tiempo. A veces algunas historias dicen que a los 7 días la madre fallece después del nacimiento de él, y es criado por una tía dentro de ese palacio junto con su padre. Pero ya en su nacimiento hay alguien como que anuncia que este niño va a ser un niño que va a traer como conciencia y un legado para la humanidad. Entonces imagínense que algunos de nosotros nos enteráramos que nuestros hijos van a traer algo importante para la humanidad. Hubiésemos hecho lo que hizo el padre de Buda, que es tratar de cerrarlo en el palacio, encerrarlo en un lugar de placeres, de cosas lindas, donde él solo pudiera ver lo lindo, ver lo bello de la vida, estar rodeado y cuidado y seguro. Esto que muchas veces también nosotros hacemos con nuestros hijos, pretendemos que en ese pequeño mundo que nosotros les fabricamos puedan ser completamente felices y puedan estar alejados del dolor y del sufrimiento. Creo que como padres es uno de los anhelos que tenemos, y que también es una de las metidas de pata que hacemos en tratar de armarles un mundo ideal, ¿no? Entonces, entendiendo esto, empezamos a ver que ya Buda viene a habitar esta vida dentro de un palacio, ¿no? Dentro de un palacio con todas las riquezas, con todos los saberes. Como era hijo de un rey Sakya, tenía toda la formación, iba a tener toda la formación de un guerrero con todos los conocimientos. Por lo tanto, lo que podríamos llamar
una existencia acomodada e ideal, ¿sí? Pero bueno, como también sabemos, en nuestros hijos pasa lo mismo. A veces tratar de facilitarle todo y dejarlos en una vida acomodada a nuestros hijos los lleva a tener como ciertas insatisfacciones, porque sabemos que la vida no es solamente un lugar acomodado tipo cuento, sino que en la vida hay dolor, hay sufrimiento, hay gente que la pasa bien y hay gente que la pasa muy mal. Entonces, necesariamente lo que le pasó a Siddhartha es que empezó a sentir esa necesidad, esa insatisfacción, esa sensación de que algo faltaba en su vida, ¿no? A pesar de que tenía una vida, como les digo, de placeres, acomodada, de conocimiento, llena de cuidado, llena de atenciones, él empezó a sentir que algo no estaba bien en su vida. Y entonces ahí es donde se escapa del palacio para poder ver si la vida era realmente lo que él estaba viviendo, lo que él le habían contado y lo que él vivía cada día como príncipe que era. Y obviamente cuando él sale del palacio encuentra que existe la muerte, que existe la vejez, que existe la enfermedad, que existe la pobreza, y todo eso lo perturba bastante, y ahí empieza una búsqueda, ¿no? Entonces, en palabras del Buda dice: y si estando yo mismo sometido a nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, pena y contaminación, habiendo comprendido el peligro inherente en lo sometido a nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, pena y contaminación, persiguiera yo lo no sometido a nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, pena y contaminación. O sea, ese es el primer cuestionamiento. Hola. O sea, ese primer cuestionamiento de ver, a ver, esto existe en la vida, existe la vejez, la muerte, la pena, la contaminación, pero si yo pudiera empezar a buscar dentro de mi vida aquello que está más allá de todo eso que acabo de nombrar, ¿cómo sería mi vida? O sea, empieza el impulso por la búsqueda de algo más. Y creo que este impulso es algo que nos ha pasado a todos los buscadores en algún momento de nuestra vida. Creo que todos nos hemos preguntado alguna vez si la vida se trata de esto, de levantarnos temprano, ir a trabajar, llegar cansados a casa, por ahí mirar un rato de tele, por ahí hacer alguna actividad y luego irnos a dormir para de nuevo empezar a tener una vida como un circuito que se repite día a día, a veces como el hámster que está dentro de la ruedita y da vueltas y vueltas y no le encuentra sentido a esas vueltas, ¿no? Entonces creo que muchas veces algunos de nosotros nos hemos preguntado eso, como se lo preguntó Siddhartha. ¿De qué se trata en realidad vivir? ¿Se trata de esto, la vida? ¿Se trata de repetir estos patrones? Y entonces empieza su búsqueda. Y a veces las búsquedas nosotros las hemos empezado por una experiencia fuerte, ¿no? Que nos pasó. A veces lo que nos pasa es que hay un accidente en nuestra vida, una persona querida que muere, una persona querida que enferma, y entonces empiezan los replanteos, empezamos a plantearnos si realmente la vida puede ser algo más que esta rutina diaria de encontrar algunos instantes de felicidad, algunos instantes de dolor, algunos instantes de placer, algunos de sufrimiento, y así uno se lanza a querer conocer algo más. Muchas veces me ha pasado en la terapia que por ahí viene gente que no tiene ningún tema en particular para tratar de sufrimiento actual o algo que le esté pasando, pero que me dice esta pregunta que se hizo Buda. O sea, al escucharlos registro a Buda en ellos, ¿no? Cuando dicen: y yo me pregunto, Cecilia, si de esto se trata vivir, o si hay algo más que conocer, o si podría ser distinto este vivir, ¿no? Entonces digo, la experiencia de la búsqueda espiritual o de la búsqueda de sentido a nuestra vida
Puede aparecer por una experiencia fuerte, como les dije, un accidente, una muerte, algo que nos pega un cachetazo y nos hace ponernos a pensar de qué se trata vivir realmente. O también podría ser intuitivamente, que uno sienta que su vida está toda ordenada, que uno tiene su casa, su trabajo, sus hijos, cierto grado de salud, dinero que ingresa para las necesidades básicas y algunos lujos más, pero que igualmente uno se pregunta si de eso se trata vivir, o si hay algo más que tendríamos que estar mirando en nuestra vida, ¿no? La misma sensación de insatisfacción que se produjo en el corazón de Siddhartha, creo que es una pregunta que nosotros muchas veces nos hemos hecho. A veces también buscar un camino distinto lo hacemos no por una experiencia fuerte, como les dije, no por una cuestión intuitiva, sino por seguir el legado de alguien que fue importante en nuestra vida, ¿no? Alguien que quizás quiso abrir su conciencia, se dedicó a ser un sanador en cualquiera de los ámbitos, y entonces nosotros, en imitación, en fidelidad, en honor a esa persona, también empezamos a hacer una búsqueda. Otra forma de que nos nazca esta sensación de que hay que buscar algo más, a veces está ligado a una forma de estados alterados de conciencia, donde por ahí alguien consumió alguna sustancia o en una ceremonia con una planta sagrada pudo percibir que había algo más, y entonces se empieza a sentir que tiene que seguir buscando. Sea como sea, el inicio de la búsqueda nace de una necesidad de encontrar sentido a una vida que vemos un poco vacía, un poco estéril, una vida que sentimos que no nos está llevando a esa sensación de completud que tendríamos que poder sentir. Y así es como Buda comienza esta búsqueda, ¿no? Y lo primero que hace Buda cuando decide empezar a buscar, lo voy a leer de palabras del mismo Buda, dice: entonces monjes, al cabo de un tiempo, siendo todavía un joven pelinegro, dotado del divino tesoro de la juventud, en la flor de la vida, aún contraviniendo la voluntad de mis padres que lloraban y gemían, me afeité el pelo, me afeité la barba, me puse el hábito anaranjado y di el paso de la vida del hogar a la vida sin hogar. Y esta parte de la historia de Buda también se relaciona un montón con nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces, para empezar a hacer un cambio profundo dentro nuestro, empezamos por cambios aparentemente no tan profundos, o cambiamos un peinado, comenzamos una dieta, dejamos algún hábito nocivo y decidimos que hay algo que tiene que cambiar? Y con eso que tiene que cambiar, empezamos por cambiar algo primero adentro nuestro. Primero afuera, digo, para que después cambie adentro nuestro, ¿no? Entonces, así como él decide afeitarse la cabeza, afeitarse su barba, ponerse una túnica naranja, y dice, y pasar de la vida del hogar a la vida sin hogar. O sea, empieza una etapa de su vida donde él empieza a soltar estructuras. Y dice también, en eso que les leí, ¿no? Contraviniendo el legado de mis padres. O sea, comienza la rebeldía en él. Y para cualquier camino de búsqueda necesitamos rebelarnos. Necesitamos salir de la zona conocida. Necesitamos dejar ciertas zonas seguras. Necesitamos cuestionarnos aquello que nos han dicho tantas veces que era cierto, ¿sí? Y para eso poder abandonar ciertos espacios, ciertas creencias, ¿no? Poder rebelarse. A veces cuando uno
empieza un camino de búsqueda y, por ejemplo, acude a un espacio como puede ser, o sea, acá Casa Bambú, acá estamos en mi consultorio, por ejemplo, o cualquier centro de yoga, meditación, metafísica, algún lugar donde uno quiere empezar a conocer otras verdades, uno empieza como a entusiasmarse. Y lo que empieza a pasar es que los que nos rodean, y muchas veces la familia, empiezan como a tomar cierta distancia y a empezar a decir, bueno, ojo dónde te metiste, fíjate qué te están diciendo, a ver si estás como en una secta, o empieza como a ver esto de que a los otros no les gusta que seamos rebeldes, ¿sí? Que podamos corrernos de lo que supuestamente es una vida cómoda. A ver, Buda, príncipe, hijo del rey de los Sakyas, lleno de comodidades y de lujos. ¿Qué tenía que ponerse a buscar una vida distinta? Si realmente tenía lo que supuestamente todos decimos que es lo necesario para ser felices, ¿no? Sin embargo, el alma pulsa por encontrar otra cosa, por encontrar esa verdad que intuimos ahí en algún lugar, para poder saber quiénes somos realmente, ¿no? Y de qué se trata realmente la vida. Entonces, acá en esta parte Buda, que se afeita su cabeza, que se pone la túnica, que se saca la barba y que se empieza la vida sin hogar, abandona el palacio, ¿sí? ¿Y qué puede significar para nosotros el abandono del palacio? Bueno, a veces dejar el palacio puede estar en el ámbito de lo físico, de lo tangible, que puede ser mudarnos a otro lugar, separarnos, darnos cuenta que con esa persona que hemos convivido tanto tiempo no tenemos mucho que ver. O sea, cuando empieza la búsqueda de la verdad, hay cosas que uno empieza a cuestionarse, no solo ante nuestros padres, sino ante todo lo que nos rodea. Dejar el palacio puede ser dejar estructuras mentales, formas de pensar que siempre estuvieron presentes en nuestra vida y que ahora que las empezamos a cuestionar, algunas las tendremos que soltar o reversionarlas, ¿no? Poder ver la nueva mirada de eso. Dejar el palacio también puede ser empezar una dieta, empezar a comer sano. Algunos se vuelven vegetarianos, otros veganos. Dejar el palacio, como lo hizo Buda, es dejar la vida cómoda para empezar a ir a una vida un poco más incómoda. Y ustedes dirán, ¿pero quién quiere pasar a una vida incómoda? En la incomodidad lo que hay es la búsqueda del sentido. O sea, siempre que queremos que algo cambie en nuestra vida, necesitamos pasar por ciertas estructuras de incomodidad, ¿no? Porque si todo sigue cómodo y si todo sigue estable, difícilmente hay algo que cambie para nosotros. Entonces, a veces una mudanza, como les dije, una separación, un viaje, un cambio de hábitos saludables, dejar de fumar, dejar de consumir alguna sustancia, por supuesto tiene las consecuencias de lo incómodo, pero es lo que nos puede llevar como Buda, que él dejó la comodidad del palacio a encontrar una verdad. Después de encontrarla, después de salir del palacio, lo próximo que hace Buda es empezar a simplificar su vida, que eso también es dejar el palacio, ¿no? A veces nos damos cuenta que hacemos grandes limpiezas en nuestra casa en momentos puntuales donde estamos buscando sentido, porque nos damos cuenta de la cantidad de cosas que nos rodean, la cantidad de cosas que ya no tienen demasiada importancia para nosotros, pero que sin embargo seguimos sosteniendo. Y sobre todo, dejar el palacio es a veces dejar ciertos núcleos de personas. Mucha gente que viene a trabajar en un taller o a hacer terapia, lo primero que por ahí al tiempo de estar trabajando sobre sí mismos me dicen es: ya no me siento cómoda con el grupo de gente con el que estaba. Y esto que es incómodo, porque es incómodo ya no sentirse cómoda con ese grupo de gente,
es súper necesario. Es necesario poder encontrar nuevas personas que tengan miradas distintas y que nos ayuden a también acompañarnos en esta búsqueda. Como les dije, después del palacio, que el palacio puede significar todas esas cosas que hablamos recién, Buda decide irse al bosque. Bueno, el bosque es otro gran símbolo del inconsciente, de lo profundo, de lo secreto. El bosque, o sea, ¿qué nos pasa en un bosque? A ver, en un bosque perdemos las seguridades, porque no sabemos si nos puede saltar algo de algún costado. El bosque tiene misterio, ¿no? El bosque, como decían los chamanes, ¿no? Quien puede entrar al bosque en medio de la noche con una luna negra y pasar toda la noche en el bosque, ha trascendido sus miedos, ¿no? Es como encontrarse con lo más profundo que hay adentro nuestro, con lo más inseguro. O sea, por eso digo, salimos del palacio, que es lo seguro, lo conocido, que es lo que venimos haciendo hasta ahora, la gente que conocimos hasta ahora, lo que papá y mamá nos dijeron, lo que convencionalmente se cree que es bueno para ser feliz. Porque, a ver, ¿qué nos han dicho a nosotros? Conseguite una casa, conseguite un auto, una pareja, un perro, un buen trabajo, un buen sueldo, y necesariamente eso deviene en felicidad, y sabemos que eso no es cierto. Hay mucha gente que tiene todo eso, por eso que digo que la vida de Buda, que es un ser humano como nosotros, no es un semidios ni el hijo de Dios, es tan clara como metáfora de nuestro propio viaje, porque él abandona lo cómodo y seguro para ir en búsqueda de lo desconocido, incómodo, inseguro. Pero la única forma de poder llegar a la verdad es a través de pasar por esa incomodidad y pasar por el bosque, ¿no? Entonces, bueno, volvamos a pensar un poco en esto de este párrafo de Buda donde habla que se va al bosque. En el bosque se termina lo predecible, en el bosque se termina lo controlado, y comienza el asombro también, ¿no? Porque en un bosque podemos encontrar cualquier cosa que nos salta, desde fijarnos cómo cae el rocío en una hoja o cómo un rayo de sol atraviesa los árboles, empieza a volver a surgir adentro nuestro el asombro. A veces en estas vidas predecibles, seguras, en estas vidas donde tenemos todo controlado, donde hacemos todo muy ordenado, donde somos súper disciplinados, perdemos la capacidad del asombro. Ya nada nos estimula, nada nos parece sorprendente, y todo es, como digo de nuevo, como el ratoncito en la rueda, repitiendo día tras día una misma historia, una forma de vivir. Y ahí empieza como ese cansancio existencial, ¿no? Como esa sensación de que las cosas empiezan a no tener sentido. Nos sentimos hastiados, cansados, nos empieza a doler el cuerpo, nos levantamos a la mañana con más dolores que lo que nos acostamos, porque hay algo adentro nuestro que se empieza como a apagar. Entonces, por eso la metáfora del bosque en nuestra vida es una metáfora de encontrar de nuevo el misterio, ¿no? Sumergirnos en el misterio de lo no conocido. Bueno, Buda entra en el bosque, empieza entonces a vivir la inseguridad, y cuando entra en el bosque, o sea, cuando entra en lo desconocido, cuando entra en lo no predecible, cuando entra en lo no controlado, aparece el primer maestro de Buda, ¿sí? El primer maestro de Buda se llamaba Alara Kalama y era un santo ermitaño, un maestro de meditación de esa época, especialista en lo que se llama la filosofía Samkhya, que es la filosofía del yoga y del Ayurveda.
y encuentra este primer maestro, ¿no? Y entonces, en palabras del propio Buda dice: así, habiendo dado el paso para ir tras lo beneficioso, buscando el camino supremo hacia la paz sublime, fui donde estaba Alara Kalama. Entonces, cada vez que nos sumergimos a querer hacer un cambio dentro nuestro, necesitamos buscar maestros. A veces quizás no tenemos la suerte de encontrar un super maestro como encontró Siddhartha Gautama, un maestro de meditación y un ermitaño santo, pero también nos damos cuenta que todo empieza a volverse un maestro. Entonces, a veces decimos: ¿sabes qué? Justo me llegó un libro y me puse a leer ese libro y nada, empezó a nacer en mí un montón de iniciativa, de energía para la búsqueda de algo más. Empecé a encontrar que puedo mirar la vida de esta manera, entonces ese libro se convierte en el maestro. O llegamos a espacios como puede ser acá, en Casa Bambú, en algún centro de yoga, de meditación, y encontramos algún referente, algún instructor que empieza a hablarnos de algo que nos suena distinto, que nos hace mirar la vida de forma distinta, y entonces ese se vuelve un maestro, ¿sí? Y empieza con este maestro Buda a tener una disciplina para abarcar técnicas de meditación. Empieza a aprender a meditar, ¿sí? Y empezar a tener contacto con lo que es la supraconciencia. Que, bueno, supraconciencia es esa parte que trasciende la conciencia y que es esa parte, esa chispa divina que hay adentro nuestro, que se conecta con la gran conciencia. Cada uno la llama como quiere: Dios, la fuente, el universo. Entonces, como bien sabemos, no somos este cuerpo físico, ni estas emociones, ni este pensamiento, sino que adentro nuestro mora una parte que se conecta con la gran parte, con la gran esfera de conocimiento y de sabiduría que existe, que cada uno le dará el nombre que sienta. Y en esta búsqueda de aprender a meditar que hace Buda, que bueno, muchos de ustedes, de los que están conectados, también habrán hecho esas búsquedas, o las están haciendo. Hay un mosquito acá. O las están haciendo, y él empieza a darse cuenta que puede conectar a través de la meditación a empezar a observar su mente y empezar a tener distintas experiencias. A ver, y acá es como la parte que tenemos que también reflexionar. Cuando uno empieza a aprender a meditar, uno cree o supone o quiere que la meditación sea un espacio placentero. Entonces hacemos una meditación o hacemos una visualización y sentimos como una sensación de paz, de armonía, y empieza a haber como una también ilusión dentro de la meditación, que siempre debería ser algo que nos haga sentir bien, algo que nos haga sentirnos en paz, ¿sí? Y la meditación es mucho más que eso. La meditación es un adiestramiento psicomental para poder observarnos, conocernos y para poder encontrar esa verdad de quiénes somos realmente, más allá del estado de placer que nos pueda dar la meditación. Y Buda también habla de eso, ¿no? Para como desengañarnos un poco de pensar que si yo medito voy a estar en armonía y paro de meditar y nada, el mundo se me viene encima igual. Entonces quiere decir que debe haber algo más en la meditación que una simple búsqueda de placer o de bienestar. Y entonces empieza a surgir en nosotros el entendimiento real de lo que es empezar a meditar,
Empezar a meditar es trabajar sobre nuestros estados mentales. ¿Para qué? Porque si la meditación solo es placer y es bienestar de ese momento, entonces yo medito media hora, una hora, me siento bárbara. Cuando salgo de la meditación enfrento al mundo con otras vibraciones, pero ante lo primero que se me puede cruzar, la mente vuelve a encajarse y a conectar con estados de alteración, y entonces pareciera que todo lo que medité no me sirvió de nada, ¿sí? Entonces ahí es cuando Buda dice, es importante cultivar una mente y un cuerpo adiestrados, ¿sí? ¿Qué significa esto? Muchas veces hacemos una clase de yoga porque, bueno, sentimos que es como una clase de estiramiento, que... Dice Silvina, me cuesta tanto meditar. Está bueno, Silvi, primero, a ver, acá dice, esperen que voy a leer un poco. A veces uno sale raro e inquieto de la meditación, pero es porque te confronta con lo que necesitas resolver. Bueno, un poco de eso se trata, Matías, es la meditación, él dice, al menos en mi experiencia, y es una experiencia es muy cierto lo que decís. Digo, la meditación es un adiestramiento, y en ese adiestramiento nosotros tenemos que poder aprender a observarnos y empezar a observar esta mente inquieta y empezar a conocer las características de esta mente, ¿sí? Hay como una metáfora también que dicen los hindúes, que la mente es como un mono loco, ¿no? Esta se lo debo haber contado a mucha gente que viene a terapia o que viene a aprender a meditar, ¿no? La mente es como un mono loco. O sea, ¿cómo es un mono por naturaleza? Un mono es inquieto por naturaleza, ¿sí? Al mono no lo puedes sentar a leer. El mono va a estar moviéndose, inquieto. Entonces, ellos agregan a la metáfora una parte más y dicen, la mente es como un mono inquieto que a veces baja del árbol y come los frutos del deseo. ¿Y esto qué quiere decir? Que la mente lo que siempre está buscando algo distinto a lo que tiene, algo más, siempre la insatisfacción, siempre la búsqueda de algo distinto, ¿no? Y esos son los frutos del deseo. Siempre deseo algo que no tengo, deseo, no sé, el cuerpo que tiene esa persona porque siento que sería más feliz si fuese más flaca, deseo poder bailar como aquella bailarina que me gusta porque siento que si lograra eso sería más feliz, o deseo tener una casa, o deseo tener un trabajo, deseo los frutos del deseo que comemos, que nuestra mente alimenta constantemente. Y dice a veces también esta metáfora que a veces en esos frutos el mono se emborracha con la soberbia o la autoimportancia, ¿no? Entonces, digamos, un mono, como es nuestra mente, inquieto por naturaleza, que come los frutos del deseo y que se emborracha también con los frutos de la soberbia o la autoimportancia, podríamos decir que es indomable. Bueno, así es nuestra mente, indomable. Por eso que la experiencia de la meditación y el entrenamiento es para conocer a ese mono, para poder sacarle la ficha bien al mono loco ese que tenemos en nuestra mente, y sacándole la ficha de ese mono poder empezar a partir de ese descubrimiento a poder no quedar enganchados ni con los frutos del deseo, ni empezar a emborracharnos con la soberbia o con la autoimportancia, y poder tener una mirada, como se dice, ecuánime de la vida, sin pasar por la búsqueda incesante del placer absoluto, ni tampoco hacernos la vida difícil y vivir sufriendo, ¿no? Y entonces Buda dice, acá lo cito a Buda, él dice, ¿cómo es el que tiene la mente y el cuerpo sin cultivar? He aquí que en un hombre común con la mente sin instruir surge una sensación de placer. Al toparse con una sensación de placer,
se aferra y se hace adicto a esa necesidad del placer. La sensación de placer cesa y al cesar la sensación de placer, entonces surge una sensación de dolor. Y a toparse con esa sensación de dolor, se apena, se aflige, se lamenta, se golpea el pecho sollozando y se abruma. Cuando surge la sensación de placer, se establece de nuevo, apoderándose de la mente porque la mente está sin cultivar. Quien quiera que de estas dos maneras tenga sensaciones de placer o dolor, que cuando surgen se establezcan apoderándose de la mente, tiene el cuerpo y la mente sin cultivar. Bueno, ahí te da con un caño Buda, porque te dice, a ver, si vas a vivir todo el tiempo buscando experiencias que te hagan sentir bien, la experiencia va a llegar, la vas a tomar, te vas a sentir bárbaro, pero necesariamente ese placer no dura todo el tiempo, y entonces, en algún momento, ese placer desaparece, ¿y qué es lo que viene detrás del placer? La sensación de angustia, de dolor, de insatisfacción, de depresión, de sentir que nada tiene demasiado sentido. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a buscar de nuevo una sensación que me produzca placer, bienestar. Entonces, puede pasar hasta lo más tonto. Salgo a comprar algo porque siento que si compro algo, entonces me voy a sentir mejor por unos instantes. Y después que lo compré, lo acomodé, lo puse en mi casa, lo vi, dije qué bonito que está, qué hermoso que lo compré. De repente empieza de nuevo la sensación de la nada, ¿no? Del vacío, y empieza de nuevo la angustia. Entonces Buda dice que eso pasa porque tenemos un cuerpo y una mente sin cultivar. ¿Cómo se cultiva un cuerpo y una mente? Bueno, la práctica de la meditación, de la autoescucha, de la autoindagación, de la reflexión, la búsqueda de maestros que nos puedan hacer mirarnos, escucharnos, instructores, libros. La lectura consciente es una forma de empezar a instruir la mente. Y la práctica del yoga, ¿sí? Del tai chi, de todas estas disciplinas que tienen una búsqueda y una filosofía detrás, ¿sí? No digo que esté mal practicar otras cosas, o sea, pero el yoga no es un ejercicio físico, o sea, tiene detrás una filosofía, que es esta filosofía Samkhya, que es lo que primero aprendió Buda con su maestro, que sustenta una forma de mirar la vida y de entender cómo funciona la energía dentro de nuestro cuerpo. Pero también salir a caminar es cultivar el cuerpo, ¿sí? Salir a estar en contacto con la naturaleza. Porque cuando Buda entra al bosque, lo primero que hace es esa metáfora del bosque que dijimos que es misterio, que es lo incontrolado, que es lo no predecible. También es el encuentro con la naturaleza. Y el encuentro con la naturaleza es fundamental para cualquier buscador. O sea, si yo hace mucho tiempo que estoy hacinado en un lugar cerrado, sin contacto con el aire fresco, con el sol, con el cielo, tocando el pasto, mis pies que puedan tocar el pasto, hay algo que empieza a trastocarse adentro mío, que me empieza a hacer perder la sensación de lo que es real y no es real. Entonces la naturaleza nos baja, nos vuelve siempre que queremos buscar. ¿Qué nos pasa cuando nos vamos de viaje o llegamos a la montaña, a la playa? El solo sentir el ruido del mar, hay algo que se acomoda dentro nuestro. Entonces, como dice Chopra en las 7 leyes espirituales para el éxito, la primera ley, potencialidad pura, ¿cuál es la receta para empezar a contactar con esa supraconciencia y con esa potencialidad pura que hay adentro nuestro? Es silencio, meditación, contacto con la naturaleza, ¿sí? Y el no juicio, o sea, salir de los opuestos, de esto está bien y esto está mal. Es esa mente que no está juzgando todo el tiempo. Bueno, ¿qué pasa? A Buda le pasa también que cae en la tentación cuando empieza a meditar. Bien, ahí dice Ana, sí, eso sentís, ese contacto con la naturaleza te calma, pero ese contacto aparte es necesario para la búsqueda espiritual. O sea, es porque la gran maestra es la naturaleza, porque en la naturaleza todo funciona sin esfuerzo. La naturaleza no hace esfuerzo. Una flor no se esfuerza por florecer.
o el árbol no se esfuerza por crecer, simplemente crece porque es su naturaleza, y como está totalmente en contacto con su naturaleza, las cosas se dan sin esfuerzo. El problema es que nosotros nos hemos alejado de nuestra naturaleza. No sabemos bien quiénes somos, no sabemos bien a dónde vamos, no sabemos bien cuál es el sentido de nuestra vida. Entonces todo es con esfuerzo, todo es a contramano. Bueno, a ver, estuvimos hablando entonces de todo este camino que hizo Buda, ¿no? Afeitarse la barba, afeitarse la cabeza, ponerse la túnica naranja, o sea, despojarse de todo, irse del palacio, o sea, irse de la zona de confort, irse de la zona conocida, irse del palacio, internarse en el bosque, o sea, estar en contacto directo con la naturaleza, empezar a poder encontrar la verdad en lo natural. Encuentra a su primer maestro, aprende a meditar y empieza a estar como alucinado con las experiencias de placer que le provocan la meditación. Y hay algo, cling, le empieza a hacer un ruido y dice, no puede ser que yo esté detrás de una y otra experiencia de placer, buscando todo el tiempo algo que me esté haciendo sentir bien. Tiene que haber otra cosa. Y entonces empieza a irse al otro extremo, que a muchos nos pasó. Empieza como la auto mortificación. O sea, creemos que para poder estar mejor tenemos que hacer un camino que sea estricto, que esté también lejos de los placeres, y empezamos a sentir que no somos lo suficientemente buenos, que no hemos meditado lo suficientemente bien, que nuestro cuerpo no es el suficientemente perfecto porque voy a la clase de yoga y tengo que hacer, qué sé yo, la postura de la pinza y me quedo a mitad de camino, o tengo que hacer una respiración y siento que no lo hago suficientemente bien. Entonces empiezan todos los autorreclamos, ¿no? Yo voy leyendo cada tanto lo que ponen. Empiezan los reclamos y empiezo a sentirme que no soy lo suficientemente bueno. Y este es el otro extremo por el que muchos hemos pasado, ¿no? O sea, empezamos un camino, empezamos a recorrer ese camino, empezamos a sentir que está bueno, digamos, el sentir experiencias placenteras, pero después nos damos cuenta que hay algo nos está faltando, entonces empezamos a redoblar y decimos, no, tengo que ser más riguroso, y entonces me voy a levantar a las 5 de la mañana para salir a caminar, y me empiezo a dar cuenta que me mata levantarme todos los días a las 5 de la mañana para ir a caminar, o empiezo, digo, no, bueno, se terminó, a partir de ahora hago una dieta con esto, con esto y con esto, y entonces me torturo todo el tiempo y me acuso cuando comí distinto. Bueno, Buda hizo lo mismo. Buda empezó con se acerca como un grupo de ascetas extremos, donde sienten que cultivar el cuerpo es la privación de todo lo que sea placentero. Y entonces empieza dice la historia que termina comiendo un grano de arroz nada más, ¿no? Con un cuerpo súper delgado, empieza a automortificarse, a torturarse para lograr ese estado de supraconciencia que él necesita o que siente que es la búsqueda de la verdad, pero a través del no cuidado amoroso de su propio cuerpo, de su propia mente. Y entonces empieza como fuertemente a castigarse, ¿no? Y digo, acá también esta historia de Buda tiene que ver con nosotros. O sea, cuánto castigo nos autoinfligimos cada día cuando nos comparamos con otro, cuando sentimos que los demás hacen las cosas mejores que nosotros, cuando sentimos que no somos lo suficientemente buenos para nuestros padres, para nuestros amigos, para nuestras parejas, cuando sentimos o cuando recordamos y traemos a la memoria todo el tiempo lo que no hicimos bien, por ejemplo, ¿no? Entonces metí la pata con esto y no lo debería haber hecho, y en esa automortificación tampoco se encuentra
la verdadera conciencia, la verdadera amplitud de conciencia que nos lleva a la iluminación, ¿sí? Por eso es que Buda ahí entiende que tiene que empezar a transitar el camino del medio, ¿no? ¿Vieron el símbolo del yin y el yang, ¿no? Que es ese círculo que tiene en el centro una curva que es como dos peces, donde hay una parte blanca con una parte negra y una parte negra con una parte blanca. Bueno, el camino del medio es empezar a transitar por el centro de ese símbolo, ¿no? Salir de los extremos. El extremo de la búsqueda de que todo tiene que ser lindo, bonito y el hiperpositivismo a veces absurdo en el que queremos meternos, porque la New Age también te mete en eso, que tenés que hablar positivo, no vayas a decir una palabra que no es positiva porque entonces tu cerebro lo registra. Sí, todo bien, pero todo llevado a su extremo es un problema. O sea, el hiperpositivismo es un problema, como los hiper recontra negativos también es un problema. Entonces el camino del medio es poder tomar un poco de esos dos mundos sin juzgar si es blanco o es negro, como en el símbolo, ¿no? Digamos, entendiendo que en la parte blanca hay un sector en negro, porque nadie es totalmente bueno ni nadie es totalmente malo. Existe esa dualidad dentro nuestro y es con la que trabajamos y convivimos. Bueno, entonces, a ver, ya voy terminando esta historia de Buda, por lo menos por hoy. Otro día podemos retomar la novela de Buda, otro capítulo. Empezar a no estar en los extremos es algo que se logra a través de la meditación. Empezar a caminar ese camino del medio, recordar este símbolo y meternos por ahí adentro en el camino. No creernos ni demasiado poco ni demasiado mucho. No sentir que somos, que todo es posible, porque eso también es un engaño de la New Age. Vos podés todo lo que te propongas en tu mente lo vas a poder. Y la verdad es que no, todo no lo podemos. Pues si yo quiero volar ahora y me voy a la terraza y me tiro, no puedo volar. Entonces, tenemos que saber cuáles son nuestros límites. Los límites sanadores. Aquellos límites que nos permiten vivir una vida en coherencia, ¿no? Porque si no empezamos a creernos superpoderosos, ¿vieron como esa película de Jim Carrey también, superpoderoso? Y empezamos a montarnos en el caballo de la soberbia, creyendo que porque conozco la metafísica o ciertas leyes espirituales puedo absolutamente todo, y no. Somos humanos, humanitos, como dice Virginia Gowell. Somos personas que estamos en el camino del aprendizaje todo el tiempo, y lo más importante es poder tener esta humildad presente en nosotros para poder hacer un trabajo serio, y no la ilusión, como se llama, los hindúes la llaman Maya, el estado de ilusión, la Matrix, ¿no? No voy a entrar por ahí porque si no se va a hacer larguísimo, pero voy un poquito más en la vida de Buda, y entonces lo que dice Buda es, bueno, ¿qué puedo hacer para no irme a los extremos? Y lo que nos saca de los extremos y de la automortificación es el amor. Y ahí donde venimos siempre a caer, y el primero es el amor compasivo hacia nosotros mismos, dándonos la paciencia, dándonos el trato respetuoso, respetando a nuestro cuerpo, también tomándolo un poquito de Virginia Gowell, que a veces ella dice que nosotros decimos, tengo problemas de autoestima. Y la verdad es que la palabra ya autoestima, dice ella, es tan pobre, porque ¿a quién le digo yo te estimo? O digo en una carta, estimado señor no sé qué, o sea, es un poco de afecto que tengo. Entonces cuando hablamos de autoestima, ya en la propia palabra estamos hablando de qué poco afecto tenemos hacia nosotros mismos. O sea, imagínense que si uno dice tengo baja mi autoestima, bueno, olvídate. O sea, entre la autoestima, que ya como palabra es pobre, porque no habla de amor, habla de estimar. Y estimar es algo como, bueno, el respeto necesario para querer a alguien.
Entonces, lo primero que entiende Buda, o lo último que va entendiendo Buda, Siddhartha, es que él tiene que empezar a respetarse y amarse, que la automortificación, que los excesos en su cuerpo, que el ejercicio desmedido, que todo lo que esté en exceso no es parte del amor. Cada vez que hay un exceso hay un problema, algo no está bien. Un exceso en un hábito, un exceso en una forma de pensar, un exceso en una forma de amar, porque también puede haber exceso en ser un dador crónico, siempre dándole a todo el mundo lo que necesita y no mirando lo que yo necesito. Entonces eso es un exceso que tampoco nos hace bien. Bueno, y entonces él dice, Buda dice, no he llegado a través de estos dolores a ningún estado sobrehumano, ni a ningún conocimiento y visión propio de los nobles. ¿No habrá otro camino hacia la iluminación? Es cuando él se pregunta eso, ¿no? Y entonces también sigo citándolo a Buda, y dice, entonces recordé, un día cuando mi padre, del clan de los Sakyas, estaba trabajando, yo me encontraba sentado tomando la fresca a la sombra de un árbol, y allí, apartado de los deseos de los sentidos, apartado de lo que es perjudicial, alcancé y permanecí en la primera abstracción meditativa, en la que hay gozo y felicidad nacidos del apartamiento y va acompañada de ideación y reflexión. ¿No podría ser ese el camino hacia la iluminación? Se pregunta él. Entonces, el camino a la iluminación es un camino que empieza y termina con amor. Digamos, empezar a amarnos a nosotros mismos es el inicio hacia ese camino. No las prácticas meditativas extremas, no hacer 800 horas de yoga, no hacer ayunos extremos. Primero tenés que amarte, primero tenés que empezar a aceptarte, empezar a tratarte bien, como decía San Francisco de Asís, lo llamaba el hermano cuerpo. O sea, cuando él estaba en sus últimos días decía, cuánto mal te he hecho, hermano cuerpo, ¿no? Como poder entender que este cuerpo requiere de una mirada amorosa y comprensiva, requiere de un transitar cuidadoso, ¿no? No puedo trabajar 800 horas porque no me va a hacer bien. Tampoco puedo hacer fiaca 800 horas porque tampoco me va a hacer bien. Los extremos, ¿no? Entonces ahí es donde los límites se vuelven sanadores, y empiezo a tomar conciencia de realmente qué es importante en este camino hacia la iluminación. El amor es lo importante, y ese amor incondicional, que también es una palabra súper manoseada, digo, ¿no? El amor sin condiciones es el amor con aceptación de lo que es, también de mis límites, ¿no? Y entonces Buda busca como ese lugar que nombré en ese párrafo, que es sentarse debajo de un árbol a meditar. Ese árbol se llamó el árbol Bodhi, ¿no? Dice, prosiguiendo la búsqueda de lo beneficioso, dice Buda, buscador del camino supremo hacia la paz sublime, fui caminando hasta llegar a un lugar. Allí vi un paraje encantador, una preciosa arboleda a la bella vera de un río de aguas cristalinas, y no muy lejos, una aldea para recolectar comida. Entonces pensé, encantador es este paraje, preciosa la arboleda, bella la ribera, el agua del río está limpia y cerca hay una aldea para proveerme comida. En verdad que el lugar es idóneo para el esfuerzo de un hijo de familia decidido a esforzarse. De manera que allí me senté pensando, en verdad que el lugar es idóneo para el esfuerzo. Bueno, acá también una parte como para súper reflexionar, ¿no? Él no dice, la iluminación me vino así, me bajó el rayo y me iluminó.
él está dispuesto a hacer un esfuerzo hacia esa iluminación, hacia esa búsqueda de la verdad interna. Pero no lo hace en cualquier lugar, sino que busca el lugar que es más idóneo para hacer ese encuentro consigo mismo. Por eso es tan importante encontrar lugares, ¿sí? Lugares que pueden ser, para nosotros puede ser la naturaleza, un espacio de práctica, un lugar, para mucha gente quizás encontró en Casa Bambú un lugar para encontrarse a sí mismo, o en cualquier otro centro o espacio donde sea amoroso y benevolente el trato, donde podamos trabajar sobre nosotros mismos y sentirnos que podemos entrar como al misterio del bosque, que podemos sentir esa incomodidad porque por ahí el terapeuta que nos está ayudando nos mete un dedo para reaccionar en algo y eso no es nada cómodo, pero que estamos seguros porque lo que rige ese encuentro es el amor y el respeto, ¿sí? Entonces, bueno, cada uno de nosotros, para terminar con esta charla de hoy, tendríamos que empezar a buscar o plantearnos cuál es nuestro árbol body para el despertar. ¿Cuál es el lugar, la gente, el espacio amoroso, cuidadoso, un lugar de belleza, donde haya algo lindo para los sentidos, donde nos sintamos acogidos con las enseñanzas que nos protegen de nosotros mismos, porque aprender, tener estas lecturas y tener estas enseñanzas es un refugio que nos protege también de esta mente loca, como les conté al principio, de este mono loco, ¿sí? Así que bueno, quiero ir terminando esta charla. Me propuse que iba a ser una charla de 1 hora y siento que bueno, que pude más o menos hacer el recorrido, invitándolos a buscar su árbol body, su árbol para despertar, invitándolos a buscar tanto interna como externamente ese espacio de cuidado, ese espacio de amor hacia nosotros mismos y con gente amorosa que nos rodee y nos acompañe.